Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y senadores presentes y parto presentando entonces, como bien lo decía el subsecretario Villarreal, de manera concisa en los puntos principales, la partida 210201 del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSIS. Principalmente voy a hacer un énfasis de revisión en la línea programática. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social tiene para el año 2021 una propuesta de presupuesto de 81.257.672 millones y de ese presupuesto cabe recalcar que el monto de transferencias de capital, que representan cerca de un 45% del presupuesto del servicio, tiene un principal énfasis en la línea de emprendimiento, que aborda una cobertura de más de 30.000 usuarios a nivel nacional. El 81% de ese presupuesto del subtítulo 23 corresponde a esa línea en particular. Entonces, quiero detallar ahora, como el 73% de nuestro presupuesto tiene que ver con programas, qué programas son los principales de financiamiento de este presupuesto. Dentro del subtítulo 24 tenemos en primer lugar el programa de acompañamiento familiar integral, en el cual se dispone de 20.951.990 millones para el programa Familias, que finalmente acompaña a familias de extrema pobreza dentro del subsistema de seguridad de oportunidades, dentro del sistema de protección social, a través de convenios con municipios en los cuales se realiza a lo largo del país. Por otro lado, también está presente el programa InnovaFosis, que tiene una estrategia de búsqueda de nuevas soluciones a problemas sociales, digo, a nivel país, un programa que se ha ido trabajando a lo largo de estos años y que ha tenido una forma de materializar el énfasis de innovación social, que debe también ser una estrategia de abordar problemáticas de pobreza que cada vez se vuelven más complejas y cambian en la dinámica de situación país. Y por otro lado, en el subtítulo 23, como ya lo mencionaba, la línea de programa de emprendimiento y microfinanzas, que considera programa tanto de apoyo al emprendimiento en distintos niveles, como también un subsidio a el acceso a microcréditos para personas en situación vulnerable. También se dispone ahí ese presupuesto indicado a 29.913.072 millones de pesos, ¿cierto?, para esta línea en el subtítulo 23. Eso respecto a los énfasis programáticos de este servicio. Y para mencionar los otros subtítulos que tienen que ver con la operación, simplemente mencionar que el subtítulo 21 asegura la cobertura de dotación autorizada por DIPRES de 791 funcionarios, que de todas maneras aborda la situación actual de la dotación efectiva que tiene el servicio. El subtítulo 22 logra cubrir, si bien tiene algunos ajustes, las necesidades de funcionamiento, porque se están implementando eficiencias ya desde mediados de este año con miras a poder funcionar de la mejor manera en nuestras instalaciones. Y en el subtítulo 29, básicamente lo que nos permite es continuar con las licencias de sistemas software que permiten un correcto funcionamiento del servicio y que hemos aprovechado además de manera muy importante en el proceso de modernización y transformación digital que hemos vivido en esta pandemia, que nos ha permitido funcionar con varios accesos remotos. Eso en general, el presupuesto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, los énfasis que tiene en distintas líneas y subtítulos, para poder abrir preguntas al respecto. Gracias, director. Ofrezco la palabra. Diputado Chile, ¿usted tenía anteriormente alguna idea? Me pareció que me pide la palabra, si no, senadora Proboste. Senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Vemos con harta preocupación que programas de emprendimiento, de desarrollo social, que son iniciativas como el Yo Trabajo Jóvenes, Apoyo a tu Plan Laboral, incluso los programas destinados a apoyar a familias en situación de mayor vulnerabilidad, tengan una reducción en este presupuesto. Creo que además, siendo el Fondo de Solidaridad e Inversión Social un servicio que es de un gran impacto en el territorio, creo que esta presentación se condice con el presupuesto, pequeñito, digamos, muy por arriba en
en esta presentación y nos preocupa la reducción de más de un 11% en esta partida. Nos llama la atención que el programa Innova sea el único programa que no tiene disminución, y nos llama la atención porque precisamente por su naturaleza está destinado a entidades que pueden lucrar con recursos públicos, a diferencia de lo que ha sido siempre el corazón del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Al programa Innova pueden participar incluso institutos profesionales con fines de lucro. Entonces nos preocupa que hoy día un instrumento que ha sido siempre tan valorado como es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en los territorios, que además son cruciales para poder enfrentar la coyuntura que estamos viviendo de desempleo, en donde además, particularmente para las mujeres que han salido del mundo laboral, la única posibilidad son las iniciativas de emprendimientos personales, individuales o colectivos, no tengan un espacio claro y un correlato en apoyos para iniciativas que se puedan emprender desde el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Entonces, yo quisiera requerir antecedentes de parte del director, cuál es la razón para que hoy día se recorten presupuestos que son importantes desde el punto de vista del reemprendimiento y del apoyo a familias que enfrentan mayor vulnerabilidad en esta situación que hoy estamos viviendo. Los organismos internacionales han señalado que tras esta pandemia vamos a tener un altísimo incremento en familias que van a enfrentar situaciones de hambre, y por lo tanto el FOSIS puede anticipadamente convertirse en un instrumento facilitador para que esta situación no nos azote de una manera tan cruda como lo dice la propia CEPAL. Entonces a mí me gustaría preguntarle al director cómo están preparándose para enfrentar este escenario de crisis social, de crisis económica. Eso Gracias, senadora. Antes de pasar la palabra, quiero aprovechar de decirle, sé que están conectadas las personas del Ministerio de la Mujer y de Género, pero les quiero decir desde ya que de aquí a las 6:30 es imposible que alcancemos a oírlo. Entonces, como tengo sentido de la responsabilidad, así que si quiere se queda liberado y lo veremos después con el secretario cuando podemos citarla, digamos, porque no vamos a tener ni una opción, y a las 6:30 por lo menos yo estoy complicado y hay otro senador que me planteó lo mismo, digamos. Entonces quiero aprovechar de plantearle a la gente del ministerio que quedamos pendientes. ¿Acepto la palabra? Presidente. Espera un segundo, diputado. Ministra Salaquet, ¿algo me iba a decir o no? ¿O no está ahí? Presidente, la subsecretaria por acá, la ministra, se acaba de parar. Estábamos efectivamente conectados y esperando. Le agradezco que nos dé el aviso por anticipado y quedamos pendientes a cuando usted nos indique. Ahí está la ministra. Ah, perfecto. No, ministra, le estaba diciendo que no alcanzara dentro de los tiempos de la comisión, y prefiero que ustedes se aboquen a su trabajo y nos coordinamos para fijar la discusión presupuestaria en su momento. Así que para no dejarla esperando, porque siempre uno tiene sentido ahí del trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y quedamos a la espera de la nueva agenda que nos dé. Ok, gracias. Muchas gracias. Diputado Chilling. Gracias, presidente. Presidente, ha sido una preocupación recurrente de todo el Parlamento, sin excepciones, el poner alguna preocupación en el pequeño y micro emprendimiento. Las medidas de apoyo a los medianos y los grandes son nítidas, no tienen mayores observaciones, pero siempre se está con la sensación de que lo pequeño y lo micro queda de lado, y por lo mismo es que llama la atención que se reduzca tan significativamente el presupuesto del FOSIS en 11,3%, lo que equivale a menos 10.361 millones de pesos.
y además se explican estos 10.361 millones de pesos por las disminuciones en el programa de acompañamiento familiar integral y en el programa de emprendimiento y microfinanzas. Y como ya consulté antes, también el programa de empleabilidad reduce su presupuesto en un 91,2% respecto a 2020 ajustado, lo que son 5.324 millones de pesos. Y este último programa tiene por objeto generar las condiciones necesarias para el desarrollo del capital humano, inserción laboral, tan necesario hoy día, ayudas técnicas y apoyo postempleo. La proyección de los beneficiarios para el 2021 es solo de 800 personas. Y como explicaba la senadora Proboste, en medio de un contexto de pandemia y de choque en el mercado laboral, como que no resulta muy comprensible estas medidas. Entonces yo quisiera solicitar, antes de tomar una decisión, de preguntarle al señor Betancur el cómo se explica esto, si esto se subsana por otro lado, cómo se hace para atender lo que parece que va a ser desatendido en estos programas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más hace una consulta? Que estoy viendo ahí, estoy mirando ahora. Aprendí cómo se mueve la pantalla, así que me voy a mover un poco. Don Felipe. El INJUVE está operando en la alfabetización digital. Fíjate que aunque esto de la tercera edad me provocó lo que me dijiste. Don Felipe Betancur. Gracias, presidente, por su intermedio responder las preguntas de la senadora y diputado. Parto por las preguntas que hacía la senadora Proboste. Me gustaría aclarar respecto a la duda sobre ejecutores de InnovaFoSI, sobre quién eran los que pueden acceder en general. Y son las mismas reglas que funcionan para el resto de los programas. FOSI funciona a través de terceros, en gran parte la ejecución de programas, y muchos de ellos son privados. De hecho, en los programas de emprendimiento y empleo, el 85% son privados. Entonces, es parte un poco de la lógica de funcionamiento. No es que el programa Innova tenga alguna particularidad distinta al resto de los programas, que me gustaría aclararlo para resolver esa duda. Respecto a la duda de reducción, efectivamente hay una reducción, tal como también lo mencionaba el diputado en las líneas de empleabilidad. Nosotros tenemos una particularidad que en nuestros programas, en particular de empleo y emprendimiento, tienen salidas que pueden ser duales, pueden ser a empleo dependiente, empleo independiente, autónomo, como emprendedores. Y en la práctica, nuestros programas de empleabilidad han tenido una baja demanda, son menos demandados por los usuarios, cuesta más llegar a la cobertura en los cupos que hay a nivel regional, y en el año 2018, como una estadística en particular, el 32% de nuestros usuarios de los programas de empleo tuvo una salida dependiente. Entonces, la mayoría de ellos tiene una salida independiente en la práctica. Entonces, los programas de empleo finalmente, y sobre todo pasa en el grupo más vulnerable, que transitan a veces entre empleo dependiente e independiente. Y nuestros programas a la vez de emprendimiento, donde el más masivo es el programa Yo Emprendo Semilla, que es el único programa nuestro que tiene una evaluación de impacto, además con un grupo control respecto a los resultados que tiene resultados tanto en el autoempleo, en el emprendimiento, como también en el largo plazo en el empleo dependiente. Entonces, por eso se decide en este ejercicio de priorización hacer una priorización, como explicaba el subsecretario Villarreal, en la línea del emprendimiento, porque los programas de emprendimiento entregan herramientas que también son eficaces en la situación de empleo dependiente y nos permiten en un escenario que probablemente tenga dificultades para el empleo dependiente inmediato, permita dar herramientas del autoempleo que permitan transitar indistintamente en ambas situaciones. Por eso que se hace una priorización en esa línea. Respecto a la duda también sobre reducción en programas familias,
efectivamente estamos viendo formas de trabajo que están aplicándose en todos los programas, no solo en este programa, que compatibilizan también el acceso remoto de nuestros usuarios. Estamos trabajando tanto en la capacitación de ellos e introducción a estos programas para que varias sesiones de programas de emprendimiento, también algunas sesiones de programas familias puedan también ser de manera remota eficaces en el acceso y nos permitan alcanzar finalmente los objetivos y propósitos de estas líneas. Respecto a lo otro que es importante, que es la pregunta que hacía el diputado Schilling, que es sobre cómo se subsana alguna caída de recursos, y me gustaría mencionar que a nivel de apalancamiento de recursos vía los fondos de desarrollo regional, nosotros estamos con un récord de apalancamiento hoy en día, que ya alcanza confirmado más de 12.000 millones de pesos en programas de fomento en distintas regiones, donde se destacan quizás las más grandes, O'Higgins, Maule, Antofagasta, Valparaíso, Los Lagos, Coquimbo, Biobío y Los Ríos, donde vamos a aumentar la cobertura con ese apalancamiento de más de 13.000 personas adicionales que van a poder participar de programas de emprendimiento. Entonces, finalmente la cobertura efectiva que estamos logrando con los programas de emprendimiento, independiente de que haya una caída en el presupuesto en esa línea que es leve porcentualmente, el apalancamiento de recursos regionales nos está permitiendo aumentar la cobertura efectiva que tenemos y es la forma que estamos tomando como estrategia para subsanar esos desafíos puntuales. Espero haber aclarado las preguntas, si no, por favor, si me pueden recordar alguna que se me haya quedado en el tintero para poder responderla. Me parece que estaban las preguntas, no sé, diputados, senadora, estaban por lo menos respondidas, ¿cierto? Ok, perdón. Diputada Proboste, senadora Proboste, disculpe, me pidió la palabra. ¿Tiene el micrófono? Ahí sí. Sí, ahí sí, estaba terminando de votar en la sala. Sí, yo le quiero una explicación al resto, que tiene razón la senadora Proboste y el senador García, parecemos desconcentrados porque estamos haciendo dos cosas simultáneamente, entonces no es tan fácil, pero estamos concentrados más en esto y nos piden que quiero dar una explicación común. Muchas gracias, senador. presidente. No, presidente, escuchando al director Betancourt, llama la atención porque precisamente cuando se acordó el plan de emergencia frente a esta pandemia, se señaló con mucha claridad en que era necesario reforzar los programas de apoyo directo a las micro y pequeñas empresas, y esto no necesariamente se ve con esa claridad en el presupuesto del FOSIS. Y nos parece que frente a una crisis social, económica, de las peores que estamos viviendo en las últimas décadas, el presupuesto del FOSIS podría jugar un rol mucho más claro, pero esta caída en el presupuesto del 11,3% no se condice con un presupuesto reactivador, preocupado y centrado en el empleo. Y por eso creo que sería bueno, presidente, que pudiésemos dejar esta partida pendiente. Se lo solicito porque la caída que tiene este presupuesto en materias que son muy sensibles, de empleo, de reactivación, que son precisamente los dos ejes públicos que se plantearon que iban a ser centrales en esta discusión del presupuesto, no se aprecia con esa claridad. No voy a hacer a ver, voy a usar yo la palabra, me la voy a autodar. O sea, ahí podemos discutir porque en el fondo, si usted mira el ministerio en general, tiene un incremento objetivo en su presupuesto. Lo que pasa es que uno obviamente tiene que ir priorizando, y eso hace que obviamente uno no pueda subir todas las partidas. Eso es una reflexión mía, no estoy ni siquiera representando y no pretendo representar a nadie, digamos, y ahí tenemos ese desafío permanente de si hemos visto, por ejemplo, en la partida anterior, la Subsecretaría de Servicios Sociales, que dio un incremento del 17,7%, y básicamente por el subsidio al ingreso mínimo garantizado. Aprovecho, secretario, eso sí, decirle que
entiendo que la aprobación fue de la 01 y de la 05, te dijo la 01, porque el subsecretario dio cuenta de las dos. Aprovecho de dejar eso claro. Pero respecto al tema de fondo, uno obviamente tiene que ir ajustando los criterios, ajustando la definición, y eso es algo muy relevante que nos toca a nosotros también como senadores ir tomando posiciones, digamos, y más que todo tratando de comprender cómo uno puede ordenar un escenario que por sí es muy complejo. Probablemente este sea un presupuesto muy enfatizado en la transferencia directa, porque eso ha sido lo que no ha ocurrido ahora, y eso es lo que es parte del escenario. Si no tuviéramos transferencias directas hoy día, si no tuviéramos IFE, estaríamos viviendo un momento muy, muy complejo. Y yo entiendo que parte del esfuerzo que se hace en este presupuesto es justamente incrementar en este ministerio los recursos. Lo que pasa es que eso también, y ahí tenemos y también la reflexión, eso conlleva a que otras partidas no solamente se mantengan, y algunos puedan decrecer en su espacio, y me parece bien que se mantenga, si pudiera haber un reordenamiento respecto de su énfasis para no dejar a otros lugares, digamos, más desguarnecidos. Pero está bien, senadora, nosotros tenemos aquí un acuerdo de la comisión, y el diputado lo pidió también anteriormente, todo aquello que quiere ser votado una segunda reflexión, digamos, lo dejamos para la sesión pertinente. Y eso lo vamos a cumplir y lo estamos cumpliendo. No sé si hay alguna consulta, así que, don Felipe, digamos, no sé si eso... Presidente. Subsecretario Villarreal. Sí, presidente, muchas gracias. Muy brevemente, quizás solamente también poner el énfasis en lo que planteaba acá el director Betancourt, que tiene que ver que hoy día el presupuesto de FOSI se tiene que entender también en un contexto, un marco global, que es la partida que también nosotros tenemos como Ministerio de Desarrollo Social y particularmente como Subsecretaría de Servicios Sociales. Cuando nosotros efectivamente recién presentaba el incremento en un 213% de la bonificación de la ley 20.595, que se refiere precisamente a las transferencias condicionadas que van a los mismos usuarios que hoy día reciben las prestaciones que FOSI entrega. Lo que estamos haciendo es poner los recursos en el dinero que va directamente al bolsillo, de la misma lógica de lo que hemos visto en la pandemia. Por lo tanto, quiero hacer el énfasis que estos 87.000 millones que se recientemente aprobaron complementa y sin duda refuerza la estrategia que hoy día tiene el FOSI a nivel territorial en todo el país. Ok, creo que es una buena información, digamos, para dar un contexto más global de lo que estamos discutiendo, y creo que es bien necesaria, porque obviamente si uno mira parceladamente las cosas, claro, uno puede que en el microscopio puedan tener una visión X. Lo que pasa es que cuando uno ve en conjunto se da cuenta de dónde están esas transferencias, y creo que eso es bien importante para estos efectos. Entonces, respecto a la discusión del FOSI, lo damos por terminada la discusión y vamos a dejar la votación para la próxima, bueno, cuando los convoque, porque tengo que ponerme de acuerdo ahora con el secretario. Por mientras estamos tratando de ponernos de acuerdo por WhatsApp, digamos, porque recordemos que aquí tenemos varios ministerios que tenemos que ir afincando. Muchas gracias, don Felipe. Corresponde a continuación, diga usted mismo, subsecretario, recuerde que a las 6:30 terminamos porque ahí tenemos un tema técnico, o sea, tratemos de abordar uno que no esté pedida la votación postergada. Entiendo, presidente, que en JUB no está postergada toda su votación. Había un tema con el observatorio que quedó ya sujeto a revisión, por lo tanto podemos ver ahora el servicio. ¿Lo vemos, diputado Schilling, usted que había planteado el tema originalmente, senadora Proboste? Entendiendo que la discusión ya está postergada en relación a lo que habíamos visto anteriormente respecto de dónde van los recursos. Presidente, ¿no habrá otro servicio que sea menos complejo? Porque particularmente en el INJUB queríamos escuchar. Pregúntele al senador García Ruminota. Por eso te dice Servicio Nacional de la Discapacidad o del Adulto Mayor, tal vez pudiera ser más fácil. Ya, eso, Gabriela, lo lamento, pero estamos tratando de ir resolviéndolo. Sí. Ya. ¿Cuál está proponiéndome usted, don Juan Pablo? ¿El de la discapacidad o el del adulto mayor? Ya. Vamos con Senadi.
Servicio, ya, Senadis. El capítulo Hay un 7. problema ahí, pero bueno. Ya, ok. Vamos. Por su intermedio, señor presidente, saludo a los senadores, diputados. Mi nombre es Francisco Subercasó, soy director nacional subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad, vamos a dar un breve repaso por el presupuesto año 2021. Se aprobaron gastos por 29.220 millones el año 2021, cuando el año 2020 habían sido de 29.232. Una pequeña variación negativa de menos 0,04%, es decir, prácticamente igual que el año anterior, lo que se agradece en un año difícil, donde los recursos son más escasos y donde nosotros nos debemos a 2.800.000 personas con algún tipo de discapacidad. Eso es lo que dice la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2015. En este servicio trabajamos hoy 194 personas con bastante carga laboral. Somos un servicio muy volcado a nuestros usuarios, donde el 77%, no la anterior, por favor, donde el 77% de las transferencias al servicio corresponden a transferencias corrientes, el 18,7% de los gastos son en personal y el 3,64% en bienes y servicios de consumo. En cada subtítulo importante las variaciones son mínimas respecto al 2020. Lo más relevante sería esa disminución del 8,36% en bienes y servicios de consumo del subtítulo 22. Pero esos 97 millones de pesos creemos que simplemente en la aplicación de la circular número 15 podemos hacer frente a esa rebaja sin problema. La siguiente, por favor. En cuanto al subtítulo 24, no hay variaciones respecto al 2020, pero se destacan distintos programas. El primero que me gustaría relevar es el programa de residencias de adultos con discapacidad, donde se proyectó el traspaso de 1.147 adultos con discapacidad desde Sename a Senadis, por un monto de 8.392 millones. Ese es el mayor programa de Senadis. Esta proyección de los 1.147 personas que egresaban de Sename, son entre 18 y 59 años, egresados de Sename, que se iban a traspasar este año. Hasta el 30 de septiembre llevamos 858, porque debido a la pandemia se alentizó bastante el proceso. Sin embargo, también hubo que hacer, hay un remanente ahí de dinero por lo mismo, pero ese remanente lo hemos podido ir ocupando en el plan de emergencia que tuvimos que desarrollar de residencias para enfrentar el COVID. En ese plan hicimos 5 residencias transitorias internas para apoyar a la descompresión y descongestión de las residencias con las que tenemos convenio, de manera que si entraba el virus no se propagase rápidamente, sino que tuvieran correctos espacios de aislamiento. Así que hicimos 5 residencias internas y 3 residencias externas también, para también ayudar a descomprimir, contratando y habilitando lugares especiales para ello. Pero ya el mes de julio el MinSal aprobó la residencia sanitaria inclusiva. Así que nosotros cerramos el 31 de agosto esa residencia y seguimos ahora en conjunto con MinSal trabajando la entrada a las residencias sanitarias del MinSal, las personas con discapacidad que así lo requieran por contagio COVID. Y apoyamos en ese sentido con EPP, que son elementos de protección personal, y apoyamos también con cuidadores para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran, para que puedan ingresar tranquilamente a aquellas personas que tengan alguna necesidad de apoyo en la vida diaria. Ahora, respecto a la aplicación de la ley 20.422, este financia el programa, o sea, esa aplicación financia el programa de ayudas técnicas de intermediación laboral, el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos y otros. Con todos esos programas sumamos 9.042 millones al 2020, siendo el más importante de esto el programa de ayudas técnicas, las que junto a las transferencias del programa Chile Solidario, que suman este 2020 5.047 millones, o sea, el 55% de la aplicación de la ley 20.422 se lo llevan las ayudas técnicas,
y al 2021 ese de 5.047 millones que había el 2020 subió a 5.161, o sea, un 2,2%. Como este es una de las mayores demandas del servicio, o sea, las ayudas técnicas, estamos abocados a levantar nuevos recursos a nivel regional vía Fondos Nacionales de Desarrollo Regional para ir así supliendo las listas de espera. Ya tenemos este año por esa vía aprobados 1.556 millones adicionales de las regiones del Maule, donde hay 1.040 millones aprobados, de la región del Biobío con 386 millones y de Los Ríos con 130 millones. Eso ya está aprobado y viene en camino también 200 millones más de la región de O'Higgins. Es importante destacar que la carga administrativa de este programa es considerable y con estos nuevos recursos será aún mayor. La siguiente, por favor. Aquí respecto al subtítulo 21, estamos muy similar al año anterior. Subtítulo 22 mantiene las funciones y actividades del servicio de acuerdo con los lineamientos establecidos en la circular 15. Así que, de acuerdo a lo conversado también, no habría problema. Y el subtítulo 29 cubre adecuadamente el mantenimiento de las plataformas informáticas vigentes, de manera de que podríamos funcionar sin mayor problema. Eso, en términos generales, era lo que tenía que decirle hoy día yo, señor presidente. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra. Nadie me lo pidió. Yo voy a hacer, o sea, yo me parece bien, creo que me tocó ver este proyecto y creo que está bien. Lo que sí yo quería quiero, subsecretario, que usted reflexione, porque vamos a tener la mixta. Yo quiero pedirle particularmente, porque conozco bien el tema, de algo bien relevante, que efectivamente terminar con la lista de espera, y a propósito de los convenios regionales, particularmente del Maule, que me tocó hablar o sea, me lo plantearon los mismos consejeros. Yo creo que es muy importante, don Sebastián, que lo anote, pero con subrayado, con el lápiz que no se borra, digamos, la posibilidad de establecer una glosa que permita que dentro de esos recursos pueda haber una capacidad de administración por parte del servicio, porque lo que ocurre en la práctica, porque esto no es la primera vez que pasa, en otro servicio lo he visto, que como no van estos recursos, al final lo tienen que hacer vía gobernación o vía otra fórmula, y ahí las cosas se demoran mucho más. Entonces yo voy a insistir en esto, pero no voy a poner objeción ahora, digamos, pero que yo le pido que estudie la posibilidad de una glosa, que será un 3%, digamos, para poder tener el personal necesario para poder administrar. Eso, en este caso el Maule son 1.000 millones, en otras regiones es distinto, porque está pasando, y no ha pasado en otro programa, por ejemplo, parte del financiamiento municipal del COVID-19. No sé si los senadores y diputados se lo tienen que haber planteado en sus regiones, de que al no ir asociado recursos de administración, en la práctica tienen que destinar las mismas personas que hacen un trabajo X, tienen que hacer X más algo más que probablemente no en la práctica no alcanzan a poder ejecutarlo de buena manera, y ahí se empiezan a trancar estos recursos, y lo que debería durar 6 meses dura 9 o 10 meses, con la demora consecuente de la ayuda a las personas, básicamente por este tema de no considerar una glosa que permita la administración de parte de esos recursos por parte del servicio. Entonces yo se lo dejo especialmente priorizado, lo voy a acordar en la mixta, para que porque creo que esto es de común utilidad para todos los usuarios, para el servicio y para los recursos del Estado. Presidente, con nuestra reflexión. Esperaba una reflexión un poquito más convincente, pero bueno. Pero no, si está con lápiz, quedó con lápiz firme. Quedó con lápiz firme. No, quizás pasa que me lo han pedido en varias partes. De repente yo entiendo que la DIPRES tiene que usar y cuidar los recursos públicos, pero a veces los cuidados del sacristán matan al señor cura. Entonces, al no querer considerar ni un recurso para administrar y decir que total con el mismo personal lo pueden hacer, alternativa 1, o lo hacen por otro organismo, que puede ser la gobernación, u otro, alternativa 2 o 3, en la práctica no es lo mismo. Entonces yo me doy cuenta que al final nos trancamos, nos demoramos más tiempo,
con la mejor de las buenas intenciones. Entonces yo esto lo voy a plantear en otras partes también, pero eso lo quiero, como surgió aquí en Senadi a propósito de un tema del Maule, se lo quería plantear con la mayor fuerza posible, que no sea intimidatoria, sino que sea convincente. Sí. Ok, inspiradora, me corrige, senador García. Oiga, presidente. Diputado Chirin. Ya que entramos a los temas de interés particular y personal, yo quisiera hacer una pregunta. Pero no lo había hecho, no lo había hecho en discusiones. Ustedes siempre me retan en las otras subcomisiones. No, yo no lo reto para nada. Aprovecho las oportunidades que usted brinda nomás. Pero yo quería aprovecharme de este espacio para preguntarle a don Ignacio Malik si es pariente del ingeniero Pablo Malik. Presidente. Y de esa respuesta depende muchas cosas, parece, ¿no? Diga que sí. Lo más probable es que seamos parientes. No lo conozco personalmente, pero la familia es una sola. Bueno, si lo descubre como pariente, mándele saludos. Le convenía ser pariente, por Ignacio, ¿viste? Ya, secretario, para que ponga en votación. Entonces, en votación el programa de Senadis. Senador García. A favor. Diputado Ramírez. A favor. Senadora Proboste. Presidente, me parece bien interesante su reflexión y podríamos haber aprovechado sin duda la discusión de este presupuesto, pero pues estamos recién partiendo, no necesariamente vayamos a obviarlo en las etapas que sigue, pero tiene que ver con la suscripción de Chile al Pacto de Discapacidad y sentimos que este presupuesto de la Senadi no contribuye en esa dirección. No obstante, voy a aprobar en esta oportunidad esta partida. Gracias, senadora. Diputado Chilling. A favor. El presidente. A favor. Entonces, aprobado por unanimidad el programa de Senadis. Ok, muchas gracias. Vamos al siguiente. ¿Alcanzamos? Muchas gracias. Senama. Vamos con Senama. Muchas gracias, presidente. ¿O no? No, me acaban de corregir, la verdad es que no alcanzamos, porque nosotros estuvimos a punto. ¿No? A ver. Con algo expóngalo rápidamente a ver si nos sensibiliza. Bien resumido. El servicio presenta una disminución de un 2,79%, pero básicamente esto afecta a subtítulos como el 22, el 29 y el 31. ¿Ya? No toca los programas en lo esencial y lo importante, y tampoco el 21. ¿Ya? Y de hecho, nuestro presupuesto está concentrado justamente en los programas que vemos que tienen la mayor demanda en el contexto de pandemia y lo que viene por delante, que son las atenciones en los cuidados domiciliarios y centros de día, que estamos creciendo muy fuertemente, a terminar con 91 centros de día operando y manteniéndolo el próximo año. Ese es el principal incremento, que es lo mismo que está en la lámina siguiente, que es con respecto al subtítulo 24. Y además, presidente, aparte de poder reforzar los cuidados domiciliarios y los centros de día, también refuerza o viene a complementar el trabajo ya definitivo de los 20 establecimientos de larga estadía que quedan 3 por poder poner en marcha, que se ponen todos en marcha el próximo año, y también la operación de los 56 condominios de viviendas tuteladas, que también nos permite cumplir con el tiempo que nos estamos proponiendo justamente para poder ponerlo en operación. Y por último, presidente, mantenemos también en el 24 el subsidio que le entregamos a las instituciones que operan establecimientos de larga estadía, a la totalidad de las instituciones que participan actualmente. Y con respecto al subtítulo 21, cubre la dotación actual del servicio, lo cual es muy bueno, y eso es algo muy importante para el Senama, porque efectivamente hay un trabajo muy intenso este tiempo, sobre todo en el contexto de pandemia. El subtítulo 22 son recursos para que nos permitan cubrir los servicios y necesidades básicas para el funcionamiento de Senama. Estamos hablando de financiar arriendo, servicios básicos, gastos comunes, etcétera. En el 29 también se fortalece la seguridad informática dentro del servicio, todo lo que tiene que ver con licencia, antivirus, etcétera, todo eso está cubierto. Y en el 31, presidente, ahí es donde hay una disminución, pero estamos con estos recursos permitiendo poder iniciar la obra del centro de día referencial
de Puerto Montt, que es un tema que estaba pendiente. Eso es principalmente, presidente, el presupuesto de Sename. Muchas gracias. Me parece fue rápido, pero fue eficiente. Ofrezco la palabra. Presidente, Diputado Chile. Podríamos aprobar por unanimidad, porque aunque el diputado Ramírez y yo estamos lejos de solicitar estos servicios, los senadores están más cercanos, entonces nos conviene a todos. Hable por usted nomás, diputado. Mira, tenga mucho cuidado con lo que dice. Tenemos se metió con la senadora Proboste, sí, no se lo recomiendo. Ok, sí. ¿Sugerencia? Darlo por unanimidad, si le parece. Sí, presidente. Ok. Muchas gracias. Secretario, entonces, para haber llegado la hora de la sesión, se levanta la sesión y yo, en todo caso, antes de levantarla, en realidad, le voy a avisar al Ministerio de Desarrollo Social y de la Mujer cuando los convocamos, que en todo caso va a ser la próxima semana. Probablemente el lunes o martes tenemos que ponernos de acuerdo con los distintos secretarios. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y por intermedio suyo a todos los senadores y diputados. Chao. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias.